¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos. Gente, les traigo el notición que está explotando las redes. Se acaba de publicar la lista de los 10 hombres más guapos del mundo 2025 y adivinen qué, hay 3 turcos que se colaron en el top y lo dejaron marcado con media luna y estrella. La lista viene desde Inglaterra, de la revista Nubia Magazine, donde más de 30 millones de votos de 171 países decidieron quién merece estar en el Olimpo de la guapura. Sí, así como lo oyes, millones de personas votando solo para ver quién se lleva el título de más guapo del planeta. Y en el primer lugar, el ganador absoluto fue Kim Taeyeon. No sé si lo pronuncio bien, corríjanme. Pero bueno, fue él, el integrante de BTS, el ARMY está de fiesta. En segundo y tercer puesto se quedaron Xiao San y Sang Se-han. Oh my God, no lo sé pronunciar. Pero obviamente tienen su fandom encendido. Pero lo jugoso para nosotros está en el 4, 5 y 6 porque sí, ahí entran nuestros galanes turcos. En el puesto 4, Halil Ibrahim Ceyhan, sí, el mismo que se hizo famoso con Emanet, el hombre que está causando terremotos internacionales. Justo detrás en el puesto 5, el inigualable Engin Akyurek. ¿Quién no lo ha visto en miles de novelas robándonos el corazón con solo levantar una ceja? Y cerrando el trío turco en el puesto 6, nada más y nada menos que nuestro querido Kerem Bürsin, el rompecorazones de Love in the Air, Amor en el aire, que ahora tiene a medio planeta suspirando. ¿Y quién más completa el top 10? Por favor, si no pronuncio los nombres correctamente, a continuación, perdónenme. Está Buil Jacapan, Kim Namjoon, Aaron Pierret y hasta Chris Hemsworth. Sí, Thor sigue dando batalla. En resumen, esta lista no solo fue un boom internacional, también desató la locura en Turquía. Porque vamos a ser sinceros, los turcos no fueron 3 colocados, sino que arrasaron en la parte alta del rating. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con estos resultados? ¿A quién hubieran puesto en el número 1? Y lo más importante, ¿qué otros actores turcos creen que se merecen estar en la próxima lista? Denme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios, nosotros vamos a continuar. Ay gente, les traigo la primera polémica de la nueva temporada de las series turcas y todavía ni ha empezado la novela. Imagínense cómo viene la cosa. Resulta que ATV se está preparando para lanzar una de sus apuestas más grandes, la serie ABI, protagonizada por nada más y nada menos que Kenan Irmisioğlu, sí, nuestro eterno galán y la bellísima Afra Saraçoğlu. Pero claro, en Turquía el chisme nunca descansa y antes de que rueden la primera escena ya hay lío. ¿El motivo? Pues la diferencia de edad entre los protagonistas, una vez más, saliendo a relucir. Mucha gente se quejó de que la pareja no encajaba, pues por la brecha generacional y ya saben cómo es el internet. Cuando algo les pican, no lo sueltan. El equipo de Magazine Burada pilló a Afra en plena calle y le lanzó la pregunta directa sobre las críticas. Y la respuesta de Afra fue corta pero contundente. El personaje tiene mi edad de todos modos. ¡Pum! Así sin anestesia. Obviamente, en redes sociales eso desató otra ola de comentarios. Algunos fans dijeron bien por ella, habló con seguridad, mientras que otros de Kirbilit, o sea, arrogante. Lo cierto es que arrogante o no, Afra dejó claro que no piensa darle muchas vueltas al asunto. Ella va a interpretar un personaje de su edad y punto. Pero aquí viene la parte buena con todas estas polémicas. Antes de arrancar, las expectativas por A y B o A, B y perdón, solo crecen más, porque ya sabemos cómo es esto, cuando más se habla, más rating. Así que llegó la hora de yo preguntarles, ¿ustedes creen que esta pareja funcionará en pantalla? ¿O acaso la diferencia de edad también les parece demasiado? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Ya vamos a continuar. Bombazo para cerrar el verano, mi gente. Resulta que nuestro guapísimo, siempre carismático Ibrahim Chalikol decidió dar la sorpresa del año, se casó. Sí, como lo oyen, el actor, que llevaba 2 años de relación con su novia Natalie Yarkan, anunció hace apenas 2 días que ya son oficialmente marido y mujer. Y lo hizo a su estilo, sin ruido, sin paparazzi, sin portadas de revista, pero con un
toque bien romántico. Shelly Cole compartió en redes sociales una foto del gran día con un poema del mítico Demir Safat que decía: te amo de una manera tan bella, tan pura, tan limpia, tan profunda. Y no es solo un así como así. Díganme si no se nos derrite el corazón con eso. Ahora hagamos un repaso rápido. Ibrahim ya había estado casado antes en el 2017 con Mine Mutlu, con quien tuvo una hija, Ali, en el 2019. Lamentablemente el matrimonio terminó en el 2022 con un divorcio express. Luego vinieron los rumores, porque siempre los hay, de que tenía algo con Birgit Akalay, su compañera en Kush Ushushu. Pero al inicio del 2023 Ibrahim despejó dudas y presentó al mundo su verdadero amor, Natalie Yarkan. Al principio Natalie intentaba escapar de las cámaras, ¿quién no? Pero poco después empezaron a mostrarse juntos. Desde entonces han vivido su relación a plena luz, con viajes, fotos y mucho amor. Y ahora, boda sorpresa incluida. La pareja parece estar en su mejor momento y sinceramente, después de todo lo que Ibrahim ha pasado en su vida, se lo merece con creces. Así que desde aquí solo queda desearle lo mejor, que vivan felices, enamorados y que nos sigan regalando esas fotos de revista que tanto nos gustan. Pero cuéntame ustedes qué les parece esta boda sorpresa. ¿Creen que Ibrahim y Natalie son la pareja perfecta? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios y nosotros continuemos. Paren todo, mi gente, porque el drama de Sorbete de Arándano no solo está en la pantalla, también en los pasillos y ahora en los baños. Resulta que aunque ya pasaron 5 meses desde que Sibel Tashioglu, la inolvidable Pembe, dejó la serie, los rumores sobre el por qué siguen explotando en redes. Y el último, bueno, prepárense porque parece sacado de una novela turca con tintes de comedia negra. Según los chismes que corren en Twitter, foros turcos, Sibel habría dejado la producción tras un incidente surrealista con Feyza Sibelek, sí, la que interpreta a Nilay, y aquí viene la bomba. Supuestamente Sibel le habría encontrado orinando en un sofá del set. Obviamente este rumor corrió como pólvora y las teorías no se hicieron esperar, que si hubo pelea, que si la madre de Feyza, quien además es guionista de la serie, Melis Sibelek, habría decidido sacar al personaje de Pembe para proteger a su hija. En fin, una telenovela dentro de otra telenovela. Ante todo este escándalo, los reporteros de Magazine Burada fueron directo a la fuente y le preguntaron a Feyza que qué tenía que decir y su respuesta fue clara, segura y sin titubeos. Todo lo que se dice es una calumnia. Con eso, Feyza dejó claro que según ella todo es un invento para ensuciar su nombre, pero ya ustedes saben cómo funciona el internet. La mitad de la gente dice le creo y la otra mitad ya está haciendo memes en el sofá maldito. Pero les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que fue todo un invento venenoso para desprestigiarla o hay algo más detrás de la salida de Sibel de Sorbete de Arándano? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Lo cierto es que con este tipo de rumores la serie sigue siendo tema de conversación, aunque ni siquiera esté al aire. Pero bueno, ya hablando de otro tema, atención mi gente, porque el set de la nueva serie Sharp Pinty hubo acción, pero no la que estaba en el guión. La producción, protagonizada por Kerem Bürsin y Lisette Comer, venía de estrenar su segundo capítulo con tremendo éxito. La audiencia la está disfrutando, Lisette está recibiendo halagos por su actuación, todo iba viento en popa, hasta que llegó la grabación de una escena intensa que tanto nos gusta, una pelea a puños, pero lo que debía quedar en ficción terminó en un accidente real. Durante la filmación, Kerem Bürsin y el actor Gubert Polat estaban ensayando una escena de golpes. Todo parecía controlado hasta que en medio del movimiento Polat perdió el equilibrio, se golpeó con la cámara y terminó herido. Por suerte no fue nada grave, pero el susto no se lo quita nadie. El equipo detuvo la grabación de inmediato y atendieron al actor, que ya está recuperándose. Y por si no saben, es la escena que él tuvo junto a Kerem Bürsin en el episodio donde
Kerem le da un puñetazo. Y es que aunque no lo creamos, este tipo de accidentes son más comunes de lo que pensamos en los rodajes de ficción. Una mala caída, un paso en falso, un puño que se va un poquito más de más y ¡pum! Un accidente asegurado. Lo bueno es que todo quedó en un infortuito, como dicen en Turquía, y la serie sigue con sus preparativos para el próximo capítulo. Pero bueno, mi gente, cambiando de tema, les traigo otro de esos momentos del show Debe Continuar, porque la guapísima Senra Baichel sufrió un accidente en pleno rodaje. Como saben, Senra estaba a punto de regresar a la pantalla grabando con la esperadísima serie Guler Begulam Har, donde compartirá pantalla protagónico con nada más y nada menos que Murat Yildirim, un dúo explosivo, ¿verdad? La actriz dará vida a Zeynep y la serie ni siquiera ha estrenado todavía y ya están en boca de todos. Pero lo que nadie esperaba es que los titulares llegaran antes del primer capítulo, y no por la historia, sino por un accidente en el set. Resulta que durante la grabación de una escena, Semre se cayó feo y terminó con la pierna herida. La propia actriz fue quien lo compartió en sus redes, mostrando su pierna lastimada junto al mensaje: en plena escena me caigo bastante, amigos. Obviamente sus fans se preocuparon al instante, pero tranquilos, por suerte no fue nada grave. Solo un susto y unos raspones, pero ya sabemos que los fandoms turcos no necesitan mucho para armar un escándalo en redes. Y es que seamos sinceros, cuando una actriz tan querida como siempre tiene un tropiezo, todos sentimos el golpe con ella. Lo bueno es que la producción continúa sin problema y la actriz sigue dándolo todo, así que la caída no la detuvo, al contrario, solo aumentó las expectativas para ver cómo brilla en su nuevo personaje. Pero bueno, bebé, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.